Le seguimos dando toda la gloria a Dios, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Hoy vamos a hablar de ese poderoso negocio que produce el miedo en quien ejerce este miedo, este terror. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías 41:10. Dice en el nombre de Jesús: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Desde tiempos antiguos, el miedo ha sido usado siempre como un arma de manipulación. ¿Cuántos de nosotros lo vivimos en la escuela, con el grandulón que atemorizaba a todos y por medio del miedo controlaba a los demás alumnos? O también, ¿cuántos de nosotros hacíamos lo que nuestros padres nos mandaran, porque si no, se nos aparecería el coco? ¿Cuántos hombres manipulan a sus mujeres con la amenaza de matarlas o golpearlas si no se someten a sus caprichos? Los patrones nos amenazan con despedirnos del trabajo, los amigos con alejarnos del grupo o los arrendatarios con echarnos a la calle. Estamos hablando de cosas de la vida cotidiana. La palabra miedo proviene del término latino metus. Se trata de una alteración del ánimo que produce angustia ante un peligro o un evento perjuicio, ya sea producto de la imaginación o propio de la realidad. Pero si viajáramos a tiempos antiguos, encontraríamos que las naciones encontraron en las amenazas de los abuelos un arma muy poderosa, no para someter a una persona, sino a imperios completos. ¿Puedes comprender el poder del miedo, amigo? Hay gente que dice: yo no le tengo miedo a nada. Eso es falso. Podríamos comparar el miedo con una bala o una flecha que se dispara con diferentes armas, pero la flecha se necesita disparar con un arco, para una bala una pistola, para una piedra una honda. Así, dependiendo de lo que vas a lanzar, se utiliza un dispositivo diferente. En el caso del miedo es exactamente lo mismo, y una de las armas más letales para expandir el miedo son los rumores, porque en estos se usa la ignorancia de la gente. Se les da una noticia falsa y después los medios de comunicación se encargan de irla alterando, engrandeciéndola, magnificándola, y la gente la irá tergiversando de boca en boca, de manera que aquella noticia, por ejemplo, una persona que fue asesinada de un balazo en un parque, la gente que pasó por ahí lo escuchó, y va a ir esa noticia de boca en boca, y la última persona en escuchar la noticia ya no va a escuchar de una persona asesinada de un balazo, sino de unas personas que fueron secuestradas, violadas, torturadas, mutiladas y quemadas. Como consecuencia, habrá dos resultados. Uno, el miedo a cruzar por aquel lugar donde ocurrió el horrible crimen, y dos, un deseo de venganza o justicia. Pero al no poderla llevar a cabo nosotros mismos, tendremos que depender de las autoridades, las cuales en la mayoría de los casos no harán nada y nos van a seguir mintiendo con promesas eternas que nunca se van a cumplir, entonces provocándonos frustración, enojo y finalmente buscando una cura para esto. Y puede ser que apliquemos nosotros mismos la justicia o dejárselo al olvido. Pero eso es a nivel personal. Pero ¿qué pasa cuando es a nivel nación? Los métodos deben de ser más dramáticos. Se deben usar medios de propagación masiva y escoger un grupo selecto de la población que por su ignorancia sea más susceptible a la expansión de los rumores. Para eso la población debe de ser educada primero, bombardeándola con amarillismo, sensacionalismo, adulaciones y falsas promesas. Aparentemente, en internet todo es gratis. Vamos a tocar un ejemplo. ¿Tú crees realmente que el gigante Google
te ama tanto como para hacerte fiel, regalarte todo y decirte siempre la verdad? De ninguna manera. Para ellos tú solo eres un consumidor, parte del laboratorio del consumismo. Y Él te va a decir lo que le digan los que le pagan que tú tienes que oír. Aunque sean 1000 mentiras, a ellos no les importa, porque al final tú solo eres como un producto que cumple con un propósito. Y si le dicen que te bombardee con noticias falsas de desastres o de lo que tú quieras, de epidemias, de que apareció algo por ahí, créeme, no va a dudar 2 veces en hacerlo. Y lo mismo es con YouTube, Instagram, dependencias del gobierno, medios de comunicación y todos esos sitios bondadosos que nos regalan un espacio en la web. Otra forma de expandir el miedo es primero ganarse tu confianza para que tú creas que son incapaces de traicionarte y que lo que te están diciendo es la verdad. Y por eso, otra forma de expandir el miedo es por medio de la promoción de la verdad. Por ejemplo, ¿alguna vez te has preguntado por qué, si son tan poderosas las sociedades secretas, permiten que se les exponga continuamente en los medios de información? Es curioso, ¿verdad? Tú los estás delatando y ellos no hacen lo más mínimo por que esto se detenga. Las respuestas son varias. Una, para medir la credulidad de la gente, a ver si creen o no creen. 2, para sembrar división, unos acuerdo y otros en desacuerdo. Y 3, para que les temas aún más. Así que muchas veces, sin darnos cuenta, nosotros les estamos haciendo propaganda a los propagadores del miedo. Si viajamos al pasado, nos hallaremos con una organización disfrazada de pureza, pero bañada en sangre, y que se hizo poderosa gracias a la imposición del miedo. Ella enseñaba que cuando un niño nacía tenía que ser bautizado prontamente, porque si el niño moría sin ser bautizado, se iría al limbo. A la gente le causaba horror pensar que su bebé se fuera a un lugar que no conocían, pero les habían dicho que existía y que no era muy bueno. Cuando un fiel devoto a esta máquina de mentiras moría, el negocio del miedo continuaba, pues ahora tenían que pagar fuertes sumas de dinero para sacarlo del purgatorio, un sitio inventado para causar temor. Era tan grande su poder por medio del miedo de esta máquina que aún emperadores se sometían a su voluntad y poblaciones mataban a otras poblaciones por el miedo a desobedecer a esta institución y ser separados de ella. Una de las tácticas de Hitler para derrotar a los franceses durante la Segunda Guerra Mundial fue hacerles creer que él era el tercer anticristo profetizado por Nostradamus. Recordemos que Nostradamus vivía en Francia o se dio a conocer en Francia, y ellos creían mucho en las profecías de Nostradamus. Así que enviaron aviones alemanes que tiraban panfletos sobre Francia diciéndoles que era inútil pelear contra él, pues era el temido e inmortal anticristo. Esto provocó que muchos franceses se rindieran emocionalmente sin presentar batalla. El miedo ha derribado imperios, destruido familias, arruinado vidas y paralizado sociedades enteras. Ha impedido el avance hacia la libertad, la democracia y la justicia. Como dijimos, una de las armas favoritas del miedo son los rumores, pero la columna vertebral del miedo es la mentira. Existen varios tipos de miedo. Por ejemplo, un miedo natural, que es cuando somos sorprendidos por algo o alguien. Vas caminando y sin darte cuenta pisas la cola de un gato. Este aúlla y tú te sobresaltas del miedo. Eso es natural. Está el miedo adquirido, que es el que nos imponen nuestros mayores para que temamos a cosas que a ellos les enseñaron a temer. Por ejemplo, la Llorona, esa mujer que grita en las noches de lluvia en las barrancas por sus hijos muertos. Y son diferentes tipos, pero existe uno
que no es considerado como miedo, pero también está entre las armas del miedo, y es el autoengaño. Y ahora me refiero al miedo a hacer lo correcto, lo bueno, a cambiar de manera de vivir. También hay miedo para hacer lo bueno, para cambiar de manera de vivir, para alejarte de lo malo. También para eso hay miedo. Ya hemos hablado del poder del miedo para manipular a las poblaciones. Y si nosotros tuviéramos a la mano las cifras que produce este negocio, otra vez nos espantaríamos. Hoy la gente toma medicamentos por miedo a la depresión. España consume millones de euros al año en estos fármacos, pero la llamada depresión tiene una cura más sencilla y muy económica. Pero de eso no hablaremos ahora. Solo diremos ahora que la psicología, que en sus inicios solo era una filosofía, hoy se ha ganado el título de ciencia, claro, por los que tienen el monopolio de la definición de las palabras, y con su conocimiento ha colaborado de manera intensa en la creación de miedos y enfermedades que no existen, pero que son programables. Como decíamos, la depresión, el estrés, el síndrome de esto, el síndrome de aquello, y el síndrome del pasado y el síndrome del futuro. Hoy hay síndromes para todo, y para todo hay medicamento. Síndromes provocados por el miedo a una enfermedad mental que no padeces, pero te dicen que puedes padecer. Antes te daban medicamento para la diabetes, hoy te dan para la prediabetes. Antes era enfermedad para la hipertensión, ahora para la prehipertensión. Antes era para la menopausia, ahora es para la premenopausia. Al rato te van a dar medicamento para la premenopausia. Las televisoras son como esas mujeres rameras que se venden a quien mejor les pague, y son de las más inmundas en este negocio. Ellas, sin ningún cargo de conciencia, son capaces de inventar las más viles, las más bajas y las más vergonzosas mentiras con el propósito de provocar un shock en la sociedad para que quede manejable. Con esto atraen más audiencia por el miedo, y audiencia se traduce en dinero. Los líderes religiosos han aprendido bien esta lección, y ahora sin ningún escrúpulo los vemos sacar provecho hasta lo más profundo, usando el chantaje, las amenazas, los fraudes, todo con un disparo de miedo para que sea efectivo. Como resultado, se enriquecen, se rodean de mujeres o de hombres, se vuelven intocables y perversos sin importar el dolor que causan con sus mentiras. Pero ¿por qué funcionan estos miedos? En la mayoría de los casos es por ignorancia. Existe una frase que dice: conocimiento es poder, y con esto recuerdo un pasaje de las Escrituras que dice: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. La ignorancia nos obliga a creer en lo que aquel que nos han dicho que tiene el poder nos está diciendo. Por ejemplo, lo repito para que se entienda más claro, la ignorancia nos obliga a creer que hay gente que tiene el conocimiento, y debemos de creer lo que él nos dice porque tiene el conocimiento. La OMS, ¿cuántos dicen esto es así porque la ONU lo dice? Pero ¿cuántos conocen los crímenes de la ONU o de la OMS o de la OTAN, etcétera? Si los conocieran, ya no los tomarían como una fuente confiable, pero como ignoran sus crímenes, creen que lo que estos hombres dicen es ley. El miedo nos hace reaccionar de diferentes maneras. Podemos traicionar nuestras convicciones, dejar de luchar, llenarnos de duda, o en el mejor de los casos, esforzarnos más. Recuerdo también algo que dicen las Escrituras de esto: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Aquí no dice que no tengas miedo, sino que no te dejes vencer por el miedo.
Pues uno de los efectos más nocivos del miedo en una sociedad es llevarla a la división. Pues una sociedad dividida es una sociedad vencida. Existe un refrán que dice: el pez grande se come al chico. Entonces, si la sociedad es el laboratorio del miedo, ¿aquellos que siembran el miedo estarán exentos de sentir miedo? Creo que la respuesta te la dan ellos mismos. ¿O acaso no sabes que matan por miedo a no ser asesinados? ¿Que roban por miedo a la miseria? ¿Que se llenan de protección por miedo al robo? ¿Que saquean por miedo al desastre? ¿Que son sumisos por miedo a la traición? También ellos sienten miedo. ¿Pero miedo a quién? Uno de los más grandes temores de los gobiernos es a su población. Les causa horror el saber que un pueblo se quiera levantar en un grito de libertad. Por eso siempre que veas a más de un pueblo en la tierra comenzar a despertar, inmediatamente esa antigua arma del miedo saldrá a relucir con su destello de mentira y amenaza para someter nuevamente a aquellos que querían levantarse del yugo de esclavitud. Nuevamente aparecerá un falso conflicto, los rumores de una guerra mundial, un autoatentado o uno de los favoritos, la propagación de una pandemia y, ¿por qué no?, hasta la amenaza de una invasión extraterrestre. Claro, con todo esto siempre te van a ofrecer la cura, la solución, pues para cada caso han educado perfectamente a la población mundial, dejándola atascada en la ignorancia y llenándola de toda clase de fábulas y disparates que la mantengan dividida y sin fuerza para luchar. Pero existe también, por sobre todos ellos, y no lo honro, el maestro del miedo. Hace casi 2 siglos se libró una batalla a muerte entre el maestro del miedo y el engaño contra el hombre más valiente que ha pisado esta tierra. Sucedió en una noche de agonía, en medio de un monte, como escenario principal un huerto de olivos. Allí un joven inocente agonizaba, no por dolor, ni por enfermedad, ni por golpes, solo por miedo. Era un miedo mortal, un miedo que trituraba los huesos, un miedo que tenía como objetivo impedir que terminara su obra. Tú ya sabes de quiénes estoy hablando. El maestro del engaño es Satanás y el joven temeroso era Jesús. Sin duda, muchos estarán pensando que el cristiano usa el mismo método de infundir miedo por medio de un ser terrible y maligno llamado Satanás. Sin duda estarás pensando que también nosotros usamos la Biblia y el nombre de Satanás para infundirle temor a otros y someterse a Dios. Pero aquí, en esta historia, sucede todo lo contrario a lo que hemos dicho antes. Pues Jesús no nos induce al miedo, sino todo lo contrario, al valor. Él no presenta al diablo como un ser al que tú le debas temer, sino como un ser al que tienes que vencer. Él mismo dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 50, oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Aquella noche de desafío, Jesús sintió miedo, un miedo mortal, pero lo enfrentó y lo venció. Y hoy, después de 2 siglos de aquel día de sufrimiento, su victoria la pone a nuestra disposición. Él también sintió miedo. Él sabe lo que experimenta tu cuerpo cuando eres oprimido por las fuerzas del mal, pero también sabe que así como Él venció, con su ayuda nosotros también podemos vencer. Cada día nos atacan con noticias de asesinatos, de asaltos, de enfermedades, de crisis financieras, de conflictos, de atentados, de desastres. Todo el tiempo estamos siendo atacados con noticias desalentadoras, noticias que sin que tú te des cuenta te dicen: no vale la pena luchar, no vale la pena que sobresalgas, ¿para qué tienes dinero? Te lo van a robar, ¿para qué luchas? Te van a matar.
todo el tiempo te lo están metiendo en la cabeza. Noticias que buscan matar esa parte humana en cada uno de nosotros y convertir a la sociedad en una máquina productiva solamente, sin deseos, sin ilusiones, sin futuro, para que nunca más se vuelva a revelar. Pero ellos también tienen miedo a que aquel ser que contendió con el Hijo de Dios en aquel huerto, fíjate lo que dice la Escritura, en el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 14, dice en el nombre de Jesús: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, o sea Jesús, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Como hemos dicho otras veces, este es un canal cristiano y por lo tanto debemos hablar de cristianismo. Dime, hermano, después de escuchar todo esto, ¿por qué le tienes miedo a tu pastor? ¿Por qué te da miedo salir a predicar? ¿Por qué te da miedo escudriñar las Escrituras? ¿Por qué le tienes tanto miedo a tu carne? ¿Por qué tienes miedo de salirte de una congregación donde te hablan solo con mentiras? ¿Por qué le tienes miedo a la santidad? Ya hemos hablado mucho sobre el miedo que infunden aquellos que manipulan al mundo. Pero ¿qué hay de aquellos que manipulan a una iglesia? ¿Por qué les temes? Queremos hacerles saber al mundo que los están engañando para tenerlos controlados por el miedo. Y las iglesias son un alcantarillado de delincuentes que someten a sus fieles con mentiras iguales a las de los gobiernos y la Iglesia Católica. Pues te dicen, como la Iglesia Católica, fuera de este lugar no hay salvación. Si te vas, no recibirás bendición. Si no diezmas, estás bajo maldición. Si juzgas al ungido, te vendrá enfermedad. Hermano, ¿a quién le has creído? ¿De qué sirve que le mostremos al mundo su esclavitud por medio del miedo si nosotros somos esclavos del miedo a los ladrones que se esconden detrás de un púlpito? ¿Por qué le temes más al pastor que a Dios? ¿No te das cuenta que ellos también están usando el negocio del miedo para enriquecerse? Mira sus casas, sus ropas, sus comidas, los lugares que visitan. ¿Cuántos negocios tienen? Mientras la iglesia padece hambre, necesidad, sufre, y todo por enriquecer a estos criminales. ¿Por qué tienes miedo de llamarlos ladrones, criminales, delincuentes, si eso es lo que son? Tú, mi hermano, también eres víctima del enorme negocio del miedo y así vas a seguir hasta que decidas enfrentarlos. Y el mensaje para la iglesia es para todo el mundo. Los miedos solamente se vencen enfrentándolos. ¿A cuántos pastores o predicadores conoces que estén viviendo en adulterio, pero no los enfrentas por miedo a ser expulsado? ¿Cuántos líderes escuchas que tuercen las Escrituras, pero por miedo no los enfrentas? El mundo está en crisis, pero no económica, ni de salud, sino de ignorancia. Ellos creyeron que tantos regalos y promesas que se les hacían desde las altas esferas era por su bien, sin darse cuenta que los estaban envolviendo para regalo. Hoy tenemos que librar dos batallas, una por nuestros conciudadanos y otra por nuestros hermanos. Pero para ayudar a otros, primero yo debo dejar el miedo. No importa cuál es tu miedo, hermano. Jesucristo también lo experimentó y venció, y Él prometió darle la victoria a quien se acerque a pedir misericordia. Mira, amigo que nos escuchas, tal vez digas tú, habló mucho del miedo, pero no nos dio la solución. Yo te voy a dar, bueno, yo no, la Escritura te va a dar la solución. Dice en el libro de Hebreos capítulo 7 versículos 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El diablo vino a traer muerte, pero Jesús la vida. Él dijo, el ladrón no viene sino para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo sé que hay muchos cristianos en el mundo que a diario experimentan miedo y no los juzgo, pues yo mismo lo he vivido. Y sé que hay batallas que no podemos librarlas. La opresión demoníaca es una de las más terribles batallas. Esa opresión que no nos deja orar,
que ni siquiera nos deja pensar, nos quebranta, nos abate, nos oprime hasta reducirnos a la desesperación. Pero también sé que el Señor ya venció esto. Satanás es el príncipe del mundo, pero Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Hermano, si sientes que el miedo te domina, no sientas vergüenza. Jesús no te juzga por eso. Él también sintió miedo y lo confesó. Él nos ayuda en nuestras debilidades. Sé que son momentos terribles y de soledad, pero no estamos solos. Clama, hermano, clama con todo tu miedo. Pon todo tu miedo en tus labios y grita. Grita sin importar que te oigan, porque la ayuda habrá de venir y la victoria se habrá de consumar. Y si tú, hermano que me escuchas, conoces a alguien que está viviendo en ese temor, ora por él o ella, pues las Escrituras nos mandan llevar la carga de los otros. Apóyalo, si es necesario luchar a su lado, ayúdalo. La solución para todos los que escucharon hoy, cristianos o no cristianos, el Señor lo dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y la verdad está en que todo este mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas, y ellos jamás puedas esperar nada bueno de ellos. Pero si tú vienes a Jesús, te va a abrir los ojos, te va a abrir el entendimiento, y no vas a cambiar al mundo, pero podrás vivir tranquilo, podrás vivir en paz, esperando que Él vuelva. Te lo voy a repetir: si tú vienes a Jesús, Él no te va a ayudar ni te va a mandar a cambiar el mundo. El mundo seguirá girando igual, pero tú vas a tener paz. Por lo menos tú te vas a salir de este miedo que nos han impuesto los líderes del mundo. Por lo menos tú te vas a salir de ese miedo. Tendrás paz y confianza, y se lo harás saber a otro, y ese a otro, y avanzaremos. No vamos a destruir esto, porque no nos toca a nosotros. Viene un día en que Dios habrá de poner orden en estas personas. Por ahora nos toca librar nuestra propia batalla y en el nombre de Jesús alcanzar la victoria. El Señor viene. Vamos a pedirle fuerzas y valor para llegar a la meta, y en cuanto dependa de nosotros, no nos dejemos vencer por el miedo, poniendo nuestras vidas en las manos de nuestro Salvador. Que el Señor te bendiga y te guarde hoy y siempre, y por favor ora y escudriña